El inicio de este 2025 está marcado por el calendario electoral del presente año que se inició el 1 de diciembre recién pasado. Esto significa que el 1 de diciembre comenzó el plazo para que electores puedan modificar su domicilio electoral. También se podrán actualizar otros datos como el correo electrónico y el número telefónico. Y el trámite podrá hacerse como fecha fatal de término el 28 de junio del presente año. De ahí en más, el programa político electoral que se nos ha impuesto es el siguiente. Tome nota: elecciones 2025, 29 de junio, eventuales primarias presidenciales y parlamentarias. 16 de noviembre, elecciones presidenciales y parlamentarias. Y 14 de diciembre, eventual segunda vuelta de la votación presidencial. Bienvenidos, mediodía en Chile, aquí comienza Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor porque sus derechos, nuestros derechos, no son ni deberán ser favores políticos. El calendario electoral para este año estará igualmente teñido por la herencia de años anteriores. Este 2025 viene igualmente que el 2024 con el envión de aquellos casos emblemáticos en materia de corrupción, abuso, colusión, asociación ilícita, etcétera, etcétera. Y entre la maraña de tantos y repetidos escándalos de corrupción multidireccional y multiestamentario, no debiéramos perderlos de vista ni archivarlos en la memoria. Ello significaría que la sociedad aceptaría que solo habría que dejar pasar el tiempo y que otros casos sepulten a los anteriores para concluir que aquí no ha pasado nada, o casi nada. Es así como al inicio del 2024 heredamos algunos casos. Por ejemplo, primero, el protagonizado y perpetrado, por el abogado de la élite caso Hermosilla, de disponer del poder suficiente para sobornar, coimear, corromper en connivencia con funcionarios del Estado. En segundo término, funcionarios del gobierno, es decir, ministros del presidente Gabriel Boric, parlamentarios de gobierno y opositores, así como empresarios y representantes de la mega fortuna del país, se reúnen con sigilo y en secreto a casa de un privado lobista para conversar respecto de políticas públicas. Si alguien no rompe la confidencialidad y el secretismo de este u otros encuentros que se sabe que los ha habido, nadie más que ellos, los que se reunieron, solo ellos estarían enterados. Y tercero, la defensa corporativa de la clase política para justificar la descalificación, la injuria, los insultos y calumnias al amparo del llamado fuero parlamentario. Cada uno de estos casos están vinculados entre sí a través de vasos comunicantes, son piezas de un mismo puzzle: poder económico, poder político, y ya hemos sabido de complicidades en el ámbito judicial, en el caso del fiscal Guerra y defenestrados ministros de la Corte Suprema, todas piezas que están en la cúspide del poder del Estado. Recordemos igualmente que primero el caso de los abogados Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos, ambos actualmente en prisión preventiva. Ellos, por intermedio de influencias y coimas en el servicio de impuestos, tenían acceso a información privilegiada vía funcionarios corruptos que se la facilitaban. Esto les permitió conseguir evadir impuestos por miles de millones de pesos durante varios años. Aún está en suspenso hasta dónde permitirá la legislación chilena la persecución efectiva y la sanción ejemplar de estos delitos,
juntos con la devolución del total de los dineros defraudados al Estado de Chile. Y aún está en suspenso la reacción de la clase política, gobierno y parlamento en particular, con el apoyo ojalá del megapoder económico de Chile para patrocinar y aprobar un par de leyes express que impida la impunidad de y en este caso. Pero, aún no pasa nada, nada de nada. Las clases de ética del caso Penta, caratulado Dylan Olavín, no debe olvidarse que si no fue impunidad encubierta, cerca, muy cerca está. Segundo, el caso de que al menos hasta hoy, comenzado el año 2025, sigue vigente y sin respuesta ni sanción, de que esos 6 ministros y algunos tantos parlamentarios de gobierno y oposición en el ejercicio de sus cargos sostuvieron reuniones privadas con un lobista y además con representantes y actores del megapoder económico de Chile para discutir sobre las políticas públicas del país. Estos son los que precisamente están en la cúspide de la pirámide de la estructura del poder económico, político y social del país. Pero alguien habló e hizo saber de este encuentro. La razón del por qué se filtró o se hizo filtrar aún está por establecerse. Lo medular es el secretismo de este tipo de reuniones, al margen de la ley de lobby. Independientemente si en el articulado de esta ley de lobby se considere la eventual interpretación que este tipo de reuniones puedan ser consideradas legales. Más allá de aquello y de esta ley, lo que se ha hecho es un daño irreparable a la ya débil y muy débil credibilidad del gobierno, del parlamentario y del parlamento en su conjunto y del mundo empresarial. Se ha debilitado el Estado y la democracia. No tengo dudas que este tipo de actuaciones, que además reciben ciertos respaldos y defensas corporativos, son los que hacen imperiosos cambios profundos y radicales al sistema político y de gobierno en particular. Creo que es un verdadero vendaval que tarde o temprano cosechará tempestades. La impunidad amparada, además en el abuso de poder, es un eslabón de una cadena que lleva a extremar posiciones y de la misma manera e incluso mayor proporción podría ser en su momento la respuesta. Estas conductas, creo yo, no solo deben ser sancionadas políticamente, sino que penalmente. La colaboración, el diálogo y el acuerdo político, público y privado en todas las esferas de la sociedad no solo son necesarios, sino que son indispensables. Pero aquello y esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con este tipo de contubernios y arreglines bajo cuerda y secretos. No tengo dudas que saldrán nuevos antecedentes de este y otros casos que solo aportarán más rabia social, hasta hoy contenida. Tercero, el uso y el abuso del fuero parlamentario. El exministro Giorgio Jackson demandó en su momento, al comienzo del año pasado, al senador Fidel Espinosa porque éste lo acusó de ser líder de una banda cuando era ministro de Estado en el caso Fundaciones. Y el senador dijo además, son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor. Y agregó, dirigiéndose a Giorgio Jackson, eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos. Y finalmente, ¿qué pasó? Se arreglaron. El tiempo todo lo cura, o así pareciera ser. Pero el tema de fondo no se abordó nunca. Nunca se abordó. ¿Era o no líder de una banda Giorgio Jackson? ¿Cuáles eran las pruebas? ¿Por qué el senador del Partido Socialista debía tener derecho a fuero en este caso? Creo firmemente que lo que interesa a la ciudadanía en este como en los otros casos es si el señor senador Fidel Espinosa dice la verdad y si tiene o tuvo las pruebas para respaldar sus acusaciones. Y para ello no debiera escudarse en su fuero parlamentario, ni que políticamente se le blindara con una defensa corporativa. Lo que correspondía y corresponde
Ni siquiera es una excusa formal, como pareciera ser el arreglo, para supuestamente así salvar la honra de Giorgio Jackson. Lo que se trata es que un parlamentario de la tienda que sea tenga o no fuero para denunciar primero sin pruebas y luego evitar un juicio para respaldar sus acusaciones. Lo que correspondía es el desafuero, que en su momento debió ser solicitado vía judicial, pero no se llegó a esa instancia, y que el ciudadano desaforado Fidel Espinosa, sin fuero reitero, pruebe sus dichos. Si dice la verdad y tiene pruebas, es Giorgio Jackson quien debiera enfrentar la justicia. Si el ciudadano desaforado Fidel Espinosa no tiene pruebas y se escuda, por el contrario, en el fuero parlamentario, debe igualmente ser quien asuma la sanción judicial que se le imponga. Otra salida sería agregar un nuevo elemento más que divide a la clase política con menos del 10% de credibilidad, incluido el senador Espinosa. Entonces, se debería enfrentar el tema de fondo, que es extremadamente grave. Si el fuero parlamentario permite este tipo de acusaciones que luego no se pueden probar o no se permite que se prueben, bien vale una protesta social para extirpar este verdadero tumor llamado fuero parlamentario, que por lo demás debiera estar estrictamente circunscrito a la esfera de la intervención parlamentaria en el hemiciclo y no fuera de él. Y aún así, todo tipo de descalificaciones, acusaciones, difamaciones o calumnias debiera ser materia de investigación judicial automática y no sujeta a transacción de ningún tipo. Ya es tiempo que los y las autocalificados o autocalificadas de honorables prueben que lo son, y si no, pues bien, no debieran estar allí. Y estos son los casos heredados desde 2023 a la fecha y vigentes. Ahora hay nuevos casos que no debieran sepultar a los anteriores. Y todos será materia abierta o encubiertamente de la contienda ya calendarizada del año político electoral para este 2025. Súmele ahora los actuales casos pendientes: exalcaldesa Barriga, exalcalde Jadwe, ex subsecretario Monsalve, caso fiscal Guerra, casos ministros de la Corte Suprema y unos cuantos más del área financiera. Y para que no se atoche el disco duro de nuestra memoria, dejaré para otra tribuna ciudadana más adelante, por cierto, para enumerar la larga lista de precandidatos presidenciales de gobierno y de oposición y los otros que siempre están de todo el espectro político nacional, parlamentario y extraparlamentario. Precandidatos presidenciales que darán forma al carrusel electoral de acuerdos y transacciones y que harán que la mirada social esté en ellos y no en los problemas nacionales aún pendientes. Por el momento, la corrupción sigue siendo un tema central e ineludible. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.